mes 5 en el calendario del Eterno, mes 8, día 2 del 2022. Muchos son como Jonás, corren en dirección contraria de los dichos del Eterno y se sienten reposados pensando que todo les irá bien. Luego les llega el cantazo mortal y rápidamente claman a Dios por socorro. Y es ahí donde el Espíritu Santo les acuerda sus rebeliones para así llevarlos al arrepentimiento de los mismos. Por esta razón no debemos interferir en los procesos de vida individuales que el Omnisapiente permite a cada hombre mortal que ama y desea corregir, pues allanar el camino al pecador sin dirección divina es llevarlo a la perdición y muerte eterna. Jonás huyó según él de la presencia de Dios, pero no echó a ver en su impulsividad y rebeldía que de Dios nadie puede esconderse. Mas aún así, corrió osadamente sin prever ni imaginarse que por su conducta errada iba a terminar en el vientre de un enorme pez. Jonás conocía a Dios, sabía de su grande misericordia y por eso declaró a los de la embarcación que toda aquella tempestad era su culpa y que la solución era que lo arrojaran al mar embravecido. ¿Cuántos obraríamos así ante semejante circunstancia? Su terquedad lo puso en esta posición de riesgo, pero al ver que no había forma de escapar, no permitió que inocentes pagaran por su culpa. Allí demostró amor por su prójimo y fe en la misericordia de Dios, y esto le fue contado por justicia y testimonio ante aquellos hombres que adoraban dioses paganos, que por más que le rogaron que lo salvara, vieron que donde único vino salvación fue del único y verdadero Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Analizar el sufrimiento que Jonás vivió desde que fue arrojado por la borda hasta introducirse en el vientre del pez debió haber sido agónico, pero eso al verse aún vivo dentro de un pez, que fue más terrible aún esta situación, clamó en ruego y súplica ante el Eterno, en humillación y reconociendo su locura de querer escapar del mandato divino. Allí éste aceptó su cometido, recibió la misericordia de lo alto y fue llevado a la orilla por mano del Eterno, que dirigió ese pez para vomitarlo allí y emprender su viaje a Nínive, ciudad extensa llena de gran pecado. Allí comenzó a predicar, y aquella ciudad se arrepintió y volvió a Dios. No obstante, saliendo unos días atrás del vientre del pez, de ser perdonado de su osada rebeldía contra el único Dios, se enojó enormemente porque aquella ciudad fue perdonada en ese entonces por humillarse y entrar en clamor ante el Creador. Aquí vemos lo rápido que es el ser humano para olvidarse de las misericordias del Eterno. Nuestra deplorable condición humana no es visualizada por nosotros mismos ante la gran ceguera espiritual. Unos días antes, Jonás clamaba por perdón en pro de salvar su vida y ahora estaba encolerizado por la misericordia que el Creador concedía a sus criaturas de aquella gran ciudad. Así es la incoherencia humana, el egoísmo, ese egocentrismo de creernos que yo puedo recibir los beneficios de la gran misericordia divina, pero otros a nuestros ojos tan míseros pecadores, aún más que lo que nosotros nos catalogamos a nosotros mismos, que no los creemos merecedores. Los juzgamos peor, destituidos de la gracia eterna, y nos enojamos con Dios por ver cómo su misericordia les alcanza. ¿Quién es más pecador? ¿María la prostituta o Pedro que negó al Maestro 3 veces antes que el gallo cantara? ¿Quién es más pecador? ¿El que engaña en secreto, gozándose del adulterio interior, o el que lo hace abiertamente? ¿Acaso el adulterio no se fragua en la mente y brota a la piel? ¿Será que el que dando riendas al fuego, o que tome su curso como éste quiere, no terminará quemado en ruina? ¿Acaso miente Dios al decir que en Él podemos vencer esto? El que no vence es porque su yo está vivo y no se ha entregado en toda su totalidad esto a su Creador. ¿Ves al vicioso? Más esperanza hay para él de arrepentirse que del que en su ser acaricia el pecado secreto.
Hay grandes verdades escondidas, pero muy accesibles por medio del Espíritu Santo para todos aquellos que le buscan de todo corazón. Aquel que no las encuentra es porque no se sumerge en las aguas profundas de la verdad, y esto no por sí mismo, sino que es don de Dios, para el que lo busca con un espíritu humilde y quebrado lo encuentre. Esta lección que Jonás no podía ver ni comprender estaba frente a él, ante la misericordia del Eterno, ante aquella ciudad rebelde. Contempló su humillación, pero les creyó tan perversos como para ser perdonados, que su alma se acongojó en vez de ponerse feliz, y profirió palabras de reprensión hacia aquel que lo había sacado del vientre del gran pez. Y esto lo vemos allí en Jonás 4, 1 al 3. Como Adán en el huerto de Edén, le echó la culpa a su creador de su pecado. Así Adán dijo: la mujer que me diste por compañera, y la mujer clamó: la serpiente que tú hiciste. Y Jonás dijo: ¿no era eso lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque yo sé que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y te arrepientes del mal. O sea, vemos aquí a Jonás echándole la culpa a Dios y de su malestar, y de lo que pasó por su propia decisión. Así es el corazón humano, y el razonamiento dañado por el pecado. Creador queriendo salvar y creación deseando la desgracia. Inconsecuentes y vanos en el gran amplio y misericordia plan de salvación. Nuestro criterio por encima del de Dios, luchando con lo inluchable. Así se trata de juzgar a Dios y de jugar a ser Dios, y nos volvemos como Satanás usurpadores del plan de salvación. Miserable la condición humana, que se cree dueño y señor de su Creador. Así es la locura del pecado, que vive enraizado en nuestro ser. Si no padecemos de un mal y vemos ese mal en otro, lo azotamos en palabras y acciones. Pero si no tenemos nosotros ese mal, ¿será que no tenemos ningún otro? ¿Será que estamos limpios ante los ojos del Eterno? El ojo escudriñador lo ve todo, hasta el tuétano de nuestros huesos. Por eso ha puesto como requisito sus emblemas frente a su pueblo de esta última generación. Emblemas que cada día de reunión allí en su santuario deben verse, estar a nuestras vistas y reflexionar a cabalidad lo que estos significan en este tiempo para cada uno de nosotros, puesto que están ahí para que cada uno individualmente medite en ellos. Debemos ya saber que el Eterno no habla por hablar, ni manda hacer cosas por hacerlas. No tomemos pues sus palabras y ordenanzas a la carrera, o como meras sugerencias, pues no nos perderemos por cosas grandes, sino por las pequeñeces que ignoramos por ser insignificantes a nuestra vista y entender. Así aun Jonás, ante tales palabras de descortesía hacia su Creador y Salvador, el Eterno le tuvo compasión, y éste saliendo a buscar sombra, hasta ver qué acontecía con aquella ciudad, salió de ésta, y Dios le preparó una calabacera para darle sombra, y esto sí le gustó a Jonás, se sintió querido, tomado en cuenta, pero también se sintió merecerlo, y ahí estuvo su nefasto error. Como humanos pensamos en que merecemos las dádivas celestiales, cuando lo único que merecemos es en nuestra miserable condición pecaminosa es la muerte. Pero el Eterno, en su amor infinito por nosotros, nos da sus dádivas para dejarnos saber que Él está ahí presente en nuestras vidas como lo prometió. Mas como seres mortales, finitos y fácilmente cambiantes de ánimo, por descuidar el entronar a Cristo Jesús en nuestro corazón diariamente, Jonás, al igual que nosotros, necesitamos aprender lecciones rápidas y vitales, lecciones de salvación. Así que la grande y robusta calabacera, el mismo Dios envió, preparó un gusano, uno solo, y estirió la calabacera. Y lo que hoy era, al otro día, ya era una sombra de lo que fue. Y al salir el sol, estirió a Jonás, y ante tan terrible calor, éste exclamó: mejor sería para mí la muerte que la vida. Es por esto que si el yo no muere en nosotros, siempre la voluntad divina, sus lecciones y correcciones serán nulas en nosotros. Jonás no pensó, ante su egocentrismo, que su enojo estaba puesto en lo que no hizo, y se deshizo, y no razonó que el que hizo todo quería salvar lo suyo propio, pues todo es de él en este vasto mundo. Así que ante el irracional Jonás, Dios tuvo que hablarle más directo aún, y lo vemos ahí en Jonás 4, 9 al 11.
Vemos que allí hay una conversación. Y dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Ay, qué misericordioso Dios ante tal humano egocentrismo. Y le siguió hablando a Jonás: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en una noche creció y a la otra noche desapareció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Incomparable la misericordia del Eterno. Qué amor, qué paciencia, qué al pendiente está de cada una de sus criaturas, humanos, animales, plantas, de todo lo que hay en su mundo que Él creó, y que también conoce la condición de cada uno. Aquellos de Nínive no sabían discernir de su mano izquierda y su mano derecha. Por eso se aplicó allí la misericordia del Señor eterno. ¿Acaso Dios destruiría al mundo sin que éste sepa su verdad? Analicemos y dejemos de ser fariseos y legalistas y aprendamos del Maestro verdadero. El legalista vive preocupado por la aplicación literal de las leyes. No hay nada más legalista que reducir todo conflicto a la interpretación controvertida de una norma. Ejemplo de esto, vive pegado a la regla como instrumento, pero sin seguir las instrucciones para usar esa regla. El fariseo, este es un hipócrita, finge tener una moral, unos sentimientos o unas creencias religiosas que no tiene. Vive en una hipocresía y de engaño disimulado. Ejemplo, el bien común, lo político religioso junto, tolerancia a lo malo, descartación de lo bueno cuando no conviene, analizar cada palabra recibida en busca de ventaja propia. El saduceo, rival de los fariseos, pero no por eso eran rectos. Vivían sometiéndose a los gobiernos extranjeros y adoptando sus culturas. Su vida era maleable de acuerdo a su conveniencia. Vivían tras cargos políticos importantes, no aceptaban que Dios interviniera en asuntos del hombre, sino que ellos tenían el control absoluto de sus vidas y de otros. Estos eran el partido político de los sacerdotes judíos aristócratas. Ellos no creían en la resurrección del cuerpo. Juan los llamó tanto a fariseos como saduceos generación de víboras. Ellos, al igual que los fariseos, le hicieron la guerra a Jesús y a sus discípulos. Eran menos que los fariseos, eran más solapados, pero luchaban por obtener el fin que ellos creían, sin aceptar al Mesías. Vivían con la Torá bajo el brazo, con la ley de Moisés, y ayudaron a crucificar también al Hijo del Hombre. Esta triste condición del mortal, al no poner al Eterno como centro y director de su vida, el que latiga no desea ser latigado, y el detractor rechaza toda infamia sobre sí mismo. Esta es la locura humana. Entre todas estas incoherencias humanas, Dios llama a un pueblo con vergüenza y madurez espiritual, y no por sí mismo, sino por su dádiva hacia nosotros. Estamos llamados a tener vergüenza de nuestra terrible condición de pecado mortal y pedir su perdón una y otra vez en reconocimiento de nuestra degradada condición, para que sólo así por Él seamos levantados en madurez espiritual. Y así no terminaremos como Jonás por nuestras rebeliones echados en el vientre de un pez, o en este caso echados en el lago de fuego. Que Jonás fue tan incoherente que luego de salir de ahí se puso malcriado con Dios. Y Dios no se ajustó a sus expectativas de humano finito, sino que su omnisapiencia y su sabiduría va por encima de nosotros, y lo vemos allí en la historia de Jonás. Analicemos estas palabras que el Eterno ha puesto en mi mente para compartirlas con vosotros en esta hora, y no seamos rebeldes a la voz del Eterno. Es mi ruego y oración que así sea. Que el Señor nos bendiga.